Alista el presidente Petro reuniones a partir de hoy con partidos políticos. Prioridad, salvar la reforma a la salud, después de conocida la carta de los ministros que desde adentro del gobierno están en desacuerdo con la propuesta de reforma de la ministra Carolina Corcho. En la Casa de Nariño, Santiago Rincón. Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí señor, inicia una semana clave para las reformas del presidente Gustavo Petro ante el Congreso de la República. Y es que esas reuniones que usted señala es con los tres partidos que, aunque oficialmente son partidos de gobierno, pues no son su partido más cercano, no es el pacto histórico. Le estoy hablando de los partidos de la U, del Partido Liberal y el Partido Conservador, todos que han expresado reformas puntualmente en lo que tiene que ver con la reforma a la salud y le han pedido cambios al presidente Gustavo Petro. Incluso algunos de sus congresistas han sido los más activos pidiendo. Solo le pongo un ejemplo, Néstor, que la reforma a la salud se trabaje como una ley estatutaria a través de la Comisión Primera y no como una ley ordinaria a través de la Comisión Séptima, como la presentó el Gobierno Nacional. Pues bien, hoy el turno inicia por el Partido Liberal. Recuerda usted la larga lista de peticiones que hizo el expresidente César Gaviria, y más que peticiones de críticas contra la reforma a la salud, pues allí estará esa bancada, la bancada del Partido Liberal en Palacio de Nariño, para reunirse entonces con el presidente Gustavo Petro y con el ministro Alfonso Prada. Mañana el encuentro, Néstor, es con el partido de la U en horas de la noche. El presidente Gustavo Petro los ha invitado a una cena precisamente aquí en Palacio de Nariño, y al encuentro está invitado no solo la bancada, sino la presidenta del partido, Dilian Francisca Toro. Y por último estará el miércoles el Partido Conservador, también una reunión que se espera sea en las horas de la tarde. El Partido Conservador explícitamente ha dicho a través de congresistas como Juan Carlos Wills y Guadix Mansur que no van a apoyar, desde ya le advierten al presidente que no van a apoyar la reforma a la salud tal y como está. Así que reuniones clave estas tres, porque por supuesto con solo la bancada del pacto histórico el presidente Gustavo Petro está muy lejos de las mayorías y necesita de estos partidos además considerados tradicionales. La U, Conservador y Liberal, sí pretende sacar sus reformas adelante, no solo la de la salud. Recuerde usted que ya viene en las próximas semanas la reforma pensional y la reforma laboral, Néstor. Santiago, con la carta que se ha conocido que se les filtró este fin de semana, Ocampo, Cecilia López, Alejandro Gaviria, en Palacio, ¿tienen la sensación de que la reforma a la salud se les está comenzando a caer? Tienen la sensación, por supuesto, que no lo van a decir en público, no lo van a reconocer, pero por supuesto que tienen esa sensación. Incluso una de las personas que firma esa carta ha confirmado en las últimas horas que el presidente Gustavo Petro sí dijo esa frase de que si se conocía la carta se podía caer la reforma. Entonces la sensación, por supuesto, que sí la tienen, aunque ellos en público tratan de decir que es un hecho menor. Déjeme leerle ayer un trino que puso el ministro Alfonso Prada muy tarde, hacia las 10 de la noche. Puso lo siguiente, ni siquiera menciona la reforma, pero es evidente, mire: la exageración y el dramatismo al final evaden el debate. Veamos. Declaran muertes prematuras, pontifican sobre procesos que no se han desarrollado, leen a su acomodo las reglas y celebran pero ocultan que son documentos viejos y debatidos. Calma, que apenas comienza el debate, fue lo que escribió el ministro del Interior, Alfonso Prada, evidentemente haciendo referencia a esa carta de sus compañeros de gabinete y a las críticas que ha tenido la reforma a la salud. No, pues claro, es el ministro del Interior, Felipe, el ministro que escribe eso, es el ministro de la política responsable del trámite legislativo. Él no va a decir públicamente, pues claro que es un golpe a la reforma a la Néstor, salud. pero esa carta es demoledora, Néstor. Es decir, lo que estaba diciendo ahora Santiago, que dijo el presidente que si se conocía se caía la reforma. Yo veo a esta reforma, la veo agonizando, porque usted mire, ayer en el diario El Tiempo, el senador Cepeda, el director del Partido Conservador, no le jalamos. César Gaviria, no le jalamos. A gente del Verde, no le jalamos. Adentro del gobierno, 4 disparando durísimo. Yo creo que esta reforma, tal como está pensada, no va a salir. ¿Saldrá alguna reforma? ¿Cuál pensaría yo, por la sensación que tengo? Que dejan en las grandes ciudades funcionando las EPS, que es lo que están diciendo sensatamente, hombre, lo que está funcionando no lo dañen, y fortalezcan los centros de atención primaria en las cabeceras municipales, en los municipios, sí, en las veredas. Felipe, la frase del presidente que la revista Cambio, que es la que filtra, revela la carta, es la de la archivo de la carta, es: si se filtra esta carta, se cae la reforma,
una frase, dicen que dijo el presidente Gustavo Petro cuando recibió la carta de estos pero es que acuérdese que también había trascendido que le habían entregado esta carta a la jefe de gabinete, ¿no? Y que ella dijo, sí, vamos a tenerlos en consideración. Y lo que salió, o lo que se presentó como texto definitivo, no salió una sola coma de la carta a los ministros, lo cual obviamente pues dejó bastante molestos a los ministros, porque lo que hicieron literalmente fue limpiarse el najaja con lo que ellos habían dicho, literalmente. Sí, Felipe. Y ahí se va a generar una crisis interna, esto que ya la debe haber, por supuesto. O se cae la reforma o se caen los ministros. ¿Cómo, Paola? Sí. O se cae la reforma o se caen los ministros. Se tendrían que ir estos 4 grandes señores que son los 4 grandes economistas del gabinete, Felipe. Es que tiene usted a los 4 con doctorado en economía diciéndole al presidente que no, que se oponen a la reforma y le echan tierra porque es extremadamente costosa. Mire, José Antonio Campo, doctor en economía de la Universidad de Yale, ¿no? Jorge Iván González, director de Planeación Nacional y doctor en economía de la Universidad de Lovaina en Bélgica. Alejandro Gaviria, ministro actualmente de Educación, pero exministro de Salud y doctor en Economía de la Universidad de California. Cecilia López, economista de los Andes, doctor en Economía de los Andes, también otra economista de Raca Mandaca. Es decir, usted tiene a toda la pesada económica del gabinete diciéndole no, Paola, a esa reforma. Pero se van ellos o se cae la reforma, uno de los dos. Esto no son cualquiera ministros. Estos son ministros poderosos, muy influyentes dentro del gobierno. Pero las cifras. Pero especialmente, Felipe, con una característica, estos 4 ministros. Digo ministros, incluyendo allí al director de planeación. Y es que no son del petrismo de izquierda puro y duro. Llegaron vía coalición con otros partidos políticos. Sí, pero usted esta mañana, Néstor, dio unas cifras impresionantes sobre lo que costaría la reforma a la salud. Es decir, si mal no estoy, usted dijo que el primer año iba a costar 24 billones. Estas son las cifras que trae en la carta. Este año la reforma a la salud, en caso de ser aprobada como está, ¿de dónde van a sacar esa plata? Al Estado 16 y pico billones de pesos. Casi lo que recoge el gobierno Petro de la reforma tributaria del año pasado. Y en el 2030, dentro de 7 años, que esto es a la vuelta de la esquina, esta reforma o este modelo de salud le costaría al Estado 30 billones de pesos al año. Néstor, lo que más inquieta es que, a pesar de lo juicioso que es el documento, no haya sido tenido en cuenta por parte de la Casa de Nariño. Es decir, el presidente Petro y la ministra de Salud, Carolina Corcho, al final no hicieron uso del documento que le envía el corazón económico del gobierno, los que tienen en sus manos la responsabilidad financiera, la responsabilidad presupuestal. Y no solamente no le hacen caso, sino que siguen adelante. Ellos dejan esto a manera de constancia porque lo dijeron muchas veces en los consejos de ministros. Y como no les pararon bolas, se lo envían por escrito. Después, al final, prácticamente nada de lo que están planteando queda en el texto de la Ricardo, pero es que a mí eso es lo que me llama la atención, porque yo no recuerdo en la historia reciente que en un gobierno se deje una constancia histórica, como usted la señala, de oposición o por lo menos de reparos sobre una reforma. Cuando uno escribe un documento es para que se filtre, es más de para que se sepa. Es más de desacuerdo que de oposición. Bueno, de desacuerdo, de reparos, de sugerencias, como usted la quiera ver, pero en todo caso que al interior de un gobierno se deje un documento firmado por estos 4 pesos pesados, porque estoy completamente de acuerdo con Paola en que son el corazón, la columna vertebral en términos económicos del gobierno, y que ellos dejen un documento no es para que no se filtre, es para que se conozca, porque si no lo hubieran dicho de manera oral en un consejo de ministros. O sea, si escriben un documento es para que se conozca, y cuando uno está dispuesto a jugarse el todo por el todo es porque no está dispuesto a quedarse. Esta teoría suya me parece interesante, María Consuelo, de que se quejan de que haya sido filtrada, pero la hicieron para filtrarla. ¿Para eso? Néstor, una pregunta, Néstor. Después de esta carta, que larga, concienzuda, con muchos argumentos, ¿qué partido político se atreve a aprobar la reforma? Es decir, ¿qué partido político dice sí, a pesar de que los expertos dicen esto, nosotros estamos de acuerdo? No sé, quisiera saberlo. El pacto histórico. Pero lo deseable es que no pasara lo que ustedes vaticinan. Estos son el centro que apoya, el centro o los partidos tradicionales, como usted lo quiera ver, que apoyan la coalición del presidente Petro. Hoy la reforma a la salud solamente sería votada por el petrismo, por el pacto histórico, por lo que ellos llaman
partidos alternativos. No creo que tengan todos los votos para sacar la mayoría de esta reforma. ¿Usted ve agonizando esta reforma a la salud, Héctor? No necesariamente, y espero que no, Néstor. Es que yo espero que nada de lo que ustedes están vaticinando ocurra, porque si así fuese, pues nuestra democracia sería muy débil, porque la deliberación sería prácticamente imposible. Es como todo o nada, o yo tengo la razón o no la tengo totalmente, y resulta que pues cada uno tiene parte de la razón. La reforma a la salud, su discusión apenas está comenzando, no está terminando. Ahora, la reforma a la salud, como casi ningún proyecto de ley, va a terminar siendo aprobado, espero yo, no como se redactó en su forma original, sino como sea el resultado de la deliberación política que hay que hacer en el Congreso, donde seguramente van a oír a muchos sectores, donde seguramente pues muy importante documento que presentaron los ministros será tenido en cuenta. El documento de los ministros no se presentó como constancia, eso hay que señalarlo, no lo hicieron pues después claro que es de que les claro no lo hicieron Héctor. Pero no lo hicieron después no tiene título constancia histórica. No, pero es la oportunidad en la cual se presenta. Digamos, este documento, lo que hicieron los ministros, lo cual muestra la seriedad de los autores, fue decir, mire, en vez de ir a improvisar comentarios sobre la reforma, vamos a llevarlos por escrito. Y ese documento fue objeto de un análisis muy detallado de parte del gobierno en reuniones en las que participaron los ministros. Petro. Pero déjeme terminar, Ricardo. Los interrumpo. Héctor, me da pena con usted, pero entre otras cosas, la razón de ser de este documento es porque lo que usted está diciendo no es cierto. Ellos ya habían presentado objeciones, no les pararon bolas. Y al final, después de todo eso, dijeron... y para no hacer parte de ese disparate, lo dejan escrito. Yo conozco bastante de cerca el proceso que se ha desarrollado, y los ministros... Claro, empezaron haciendo unas observaciones, el ministro Gaviria redactó, incluso a mano alzada, unos documentos cuando se reunieron en Hato Grande, y después la conclusión fue hagan unas mesas de trabajo, y a esas mesas de trabajo... Es que la queja de ellos, permítame terminar, Néstor, para... en público pero y en permítame privado, terminar para que la gente sepa bien cuál es el proceso. No les pararon bolas que la reforma a la salud no tiene nada de lo que ellos están diciendo. Pero eso no estoy diciendo yo si les pararon bolas o no les pararon bolas. O digamos, quienes redactaron no estuvieron de acuerdo con las observaciones, pero lo que estoy señalando es que este documento no tenía por objeto dejar una constancia histórica de que yo no estoy de acuerdo. No, este era un documento de trabajo. Era un documento de trabajo, como dice... Era un documento de trabajo que se utilizó y desafortunadamente los redactores finales, desafortunadamente, porque yo estoy totalmente de acuerdo con el documento que presentaban los ministros, desafortunadamente, pues no atendieron estas consideraciones o no estuvieron de acuerdo, lo cual no quiere decir que la discusión esté cerrada, ni que sea o se va usted o me voy yo. Pero Héctor, sí está cerrada, porque ya se presentó al Congreso de la República, digamos. Pero ¿cómo así que cerrada si es que en el Congreso de la República se abre la discusión? Pero es que tenía que haber consenso al interior del gobierno está primero. Cerrada al interior del gabinete del gobierno. Está suponiendo que hubo alguna clase de consenso producto del cual se presentó la reforma. La carta de los ministros lo que demuestra es que adentro del gobierno no hubo consenso y que estos ministros se sintieron y que el anuncio que había hecho el ministro del Interior, que era, primero vamos a encontrar los consensos internos de un gobierno pluralista, de coalición, y después vamos a presentar al gobierno, eso no pasó. Y tan no pasó que ellos dejan su carta como diciendo, no hacemos parte de ese disparate. Que el gobierno vaya a discutir las propias posiciones del gobierno en el Congreso. Perdón, lo primero que tiene que hacer el gobierno es ponerse de acuerdo para defender todo junto una reforma. Bueno, no tener una parte del gobierno defendiendo una reforma y la otra considerando que es inviable financieramente. Ricardo, voy a trasladarle la pregunta a Felipe, si le parece, a los oyentes. Sí. ¿Usted cree que la reforma a la salud se está cayendo? Dice Humberto de la Calle, que es una buena frase, está herida de muerte la reforma a la salud. Dijo el presidente Petro, citado por la revista Cambio, si se filtra esta carta, se cae la reforma. Así que por lo menos es el propio presidente el que temía que pasara lo que está pasando. Es que se abre un boquete gigante
con un gobierno, buena parte del cual los más respetados están en desacuerdo con la reforma presentada por el gobierno. Déjeme rescatar en esto lo que acaba de decir Ricardo. Es que una reforma a la salud con este costo que tiene, que ya usted explicó esta mañana temprano, que en 7 años va a costar 30 billones anuales, sin que la avale el ministro de Defensa, de Hacienda de este gobierno, eso está herido de muerte. Es decir, si José Antonio Campos no va al Congreso a defenderla y a decir, no, sí, vamos a sacar los recursos y tal, yo lo veo herido de muerte. Felipe, ya pueden y no veo a estos ustedes ministros defendiendo.